Lo que hoy quería que veamos es el último temita, el último pedacito que nos está faltando para ver todo lo que es el práctico de sistemas de ecuaciones lineales, que es un tipo de ecuaciones lineales bastante particular, que son los sistemas de ecuaciones paramétricos. ¿Qué es un sistema de ecuaciones lineales? La idea es la siguiente, de un sistema de ecuaciones lineales paramétrico. Supongamos que tenemos un número m real que no sabemos qué número es. Sabemos que es un número, pero no sabemos mucho más que eso. Y que tenemos entonces un sistema de ecuaciones como este. Donde el m ocupa el lugar de uno o más de los coeficientes del sistema, ¿no? Uno estaba acostumbrado a tener numerito, numerito, variable, sumados, igual a un término independiente. En este caso, tenemos numerito más un parámetro por la variable, pero bueno, es un numerito que no sabemos cuánto vale, le llamamos n. Y así entonces tenemos esas tres ecuaciones. Este sistema de ecuaciones lo podemos escribir en forma matricial, que tendría esta forma. Bueno, habitualmente esto lo llamaremos A, esto lo llamaremos B. Es simplemente eso. Eso es lo que se considera un sistema de ecuaciones lineales paramétrico. Simplemente hay un parámetro, puede haber más de uno, pero nosotros vamos a trabajar con uno, en el lugar de alguna de las variables. ¿Cómo se trabaja con un sistema paramétrico? En sí, es lo mismo. Si no fuera porque hay un grado de abstracción en trabajar con una letra como si fuera un número, y eso puede traer alguna dificultad, yo les diría que este tema, bueno, se los toman el parcial y se los explico. Pero calculo que si les llego a decir eso, me van a decir, pará, no te vayas de mano. Explícanos un poco, por favor, ¿no? Bueno, pero van a ver que la explicación lo que voy a hacer es tratar a la letrita m como si fuera un número todo el tiempo, ¿sí? Voy a tener que tener algunos cuidados, hacer las cuentas con más detalle, porque con letras es más fácil equivocarse, pero nada más que eso. Entonces, arranquemos a pensar este sistema, a tratar de resolverlo. Si yo les preguntara, ¿cómo hacen para saber si el sistema es compatible determinado? ¿Qué podrían hacer? Determinante distinto de cero. Claro, chequear si el determinante de A es distinto de cero. Si tenemos el determinante de A distinto de cero, el sistema es compatible determinado. Y ya está. Entonces vamos a calcular el determinante de A. El determinante de la matriz a veces se lo suele llamar delta. En algunos libros lo van a encontrar como delta. El determinante de A entonces es el determinante de 1, 1, 1, menos 1, m, 2, 3, 0, m. Fíjense que acá a la matriz no estoy escribiendo matriz, sino estoy escribiendo barritas verticales, lo cual significa determinante de esa matriz. ¿Sí? Bien. Ahora, yo podría calcular el determinante por Sarrus, podría calcular el determinante por haciendo la expansión de Lagrange, o puedo hacer una pequeña triquiñuela, que es la siguiente. Ustedes saben que si tengo una matriz y tengo otra matriz que es como la otra, pero
con un múltiplo de sus filas o sus columnas, el determinante se conserva. ¿Qué quiero decir? Si yo hago que la columna 2 se vuelva la columna 2 menos la columna 1, y que la columna 3 se vuelva la columna 3 menos la columna 1, el determinante va a seguir valiendo lo mismo. Entonces, dejo la primera columna como está, y en la columna 2 le resto la columna 1. 1 menos 1, 0. M menos 1, M más 1. 0 menos 3, menos 3. Y en la columna 3 voy a poner la columna 3 menos la columna 1. Ok. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 3. M menos 3, M menos 3. Y ahora entonces el determinante de la matriz lo desarrollo por la primera fila y sale re fácil. Me queda 1 por el determinante de la submatriz. Y entonces te va a hacer este por este menos este por este, es decir, M más 1 por M menos 3 menos menos 3 por menos 3. Es decir, menos 3 por 3 quiero decir. Entonces, menos 3 por 3 es menos 9, con este menos se transforma en más 9. Bien, y acá haciendo distributiva y operando, nos queda m cuadrado menos 2m más 6. Bien. Entonces, el sistema es compatible determinado si m cuadrado menos 2m más 6 es distinto de 0. Ahora, ¿saben cómo averiguar cuándo esto vale 0? Y por Bhaskara sacamos como si fueran las raíces. Efectivamente, buscamos las raíces por Bhaskara o la resolvente, como le llamen a esa formulita, que dice que es menos b, entonces es 2, más menos b al cuadrado, que es menos 2 al cuadrado, menos 4 por a por c, que es 4 por 1 por 6, entonces es menos 24, raíz cuadrada, sobre 2 por a. En este caso es 2. Entonces, si m vale esto, el sistema no es compatible determinado. Pero ¿qué sucede? Esto no tiene solución en los números reales, ¿no? Porque me queda la raíz cuadrada de un número negativo. Como no tiene solución real, el sistema es compatible determinado para todo m real. Entonces, nuestro querido sistema paramétrico, vimos que es compatible determinado para cualquier valor de m. Bueno, lindo, ¿no? El tema es que no conseguimos la solución. Encontramos que era compatible determinado, pero ¿y la solución? ¿No? Bueno, para hallar la solución, ya que calculamos el determinante de A, hagámoslo por método de Cramer. Para el método de Cramer vamos a buscar el delta X, que es el determinante de la matriz del sistema, pero que en la columna que corresponde a las X ponemos los términos independientes. Entonces va a ser 2, 0, 4 en la primera columna, la segunda columna va a ser 1, M, 0, y la tercera columna 1, 2, M. ¿Sí? Eso es lo que tenía en la segunda y la tercera columna. Entonces tenemos que calcular este determinante.
Bien. Voy a hacer un truquito parecido. Voy a tomar este 1, y con este 1 voy a hacer 0 acá y acá. Entonces voy a hacer la columna 1, se va a transformar la columna 1 menos 2 veces la columna 2, y la columna 3 se va a volver la columna 3 menos la columna 2. Entonces, 2 menos 2 por 1, 0. 0 menos 2 por m, menos 2m. 4 menos 2 por 0, 4. La segunda columna queda tal cual, la tercera columna queda columna 3 menos columna 2. Entonces, 1 menos 1, 0. 2 menos m, m menos 0. Entonces esto queda menos 1 de acá por el determinante chiquitito de menos 2m, 2 menos m, 4m. Entonces esto queda menos. Este por este, entonces nos queda menos 2m cuadrado menos 4 por 2 menos m. Bien. Entonces acá nos queda 2m cuadrado menos con menos más, con este menos menos 4m, menos 4 por 2, menos 8, con este menos más 8. ¿Sí? Bien, entonces, con esto que acabamos de hacer, ya podemos decir que x vale 2m cuadrado menos 4m más 8 dividido m cuadrado menos 2m más 6. Porque recuerden que x era igual a el determinante, el delta x sobre el determinante del sistema. Entonces, este que calculamos acá, dividido el que habíamos calculado anteriormente. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos el valor de x. Para calcular el valor de y, calculamos el delta y, que es nuevamente tomar esta matriz, pero ahora reemplazar esta columna por los términos independientes. Entonces nos va a quedar 1 menos 1, 3, 2, 0, 4, 1, 2, m. Bien. Voy a hacer un truquito, así como hoy hice por columnas. Para calcular determinantes se puede hacer tanto por columnas como por filas. Entonces lo que voy a hacer es la fila 2 se va a volver la fila 2 más la fila 1, y la fila 3 se va a volver la fila 3 menos 3 veces la fila 1. ¿O no? Más lindo todavía. La fila 3 se va a volver la fila 3 menos 2 veces la fila 1. Solamente ese. 1, 2, 1, menos 1, 0, 2. Entonces acá voy a hacer 3 menos 2, queda un 1. 4 menos 2 por 2, queda un 0. M menos 2 por 1, M menos 2. Y ahora voy a desarrollar por la columna del medio. Esto me va a quedar menos 2, porque es positivo o negativo, por la submatriz menos 1, 1, 2, M menos 2. Y esto nos va a quedar menos 2 por menos M más 2, menos 2. Este por este es menos M más 2, menos este por este, el menos 2. Y entonces esto queda, los dos se cancelan, nos queda 2M simplemente. Por lo tanto, la variable y vale 2m sobre, de nuevo, m cuadrado menos 2m más 6. ¿Sí?
¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí. Digo, por ahí es un poco... Perdón, ¿alguien quiso decir algo y no escuché? Por ahí es un poco un engorro porque las letras, trabajar con letras a veces es un poco complicado. Pero fíjense que lo estoy haciendo es todo el tiempo tratar la M como si fuera un numerito. Te trato de hacer las cuentas con mucho cuidado porque, bueno, con la letra es bastante fácil equivocarse. Pero no es ni más ni menos que eso lo que estoy haciendo. 1 menos 1, 3. 1 M0. Estoy haciendo ahora el delta de z para hallar el valor de z. Y acá voy a repetir el mismo truco de recién. Voy a hacer la fila 3, se vuelve la fila 3 menos 2 veces la fila 1. Entonces la fila 1 queda tal cual, la fila 2 queda tal cual. Y la fila 3 pongo 3 menos 2 veces un 1, queda un 1. 0 menos 2 veces 1 queda menos 2. Y este queda 0. Luego, cuando voy a calcular este determinante, lo hago por la tercera columna, positivo, negativo, positivo. 2 menos 1, m, 1 menos 2. Y entonces esto nos queda 2 por este, queda 2 menos m. Entonces nos quedan menos 2m más 4. Entonces z vale menos 2m más 4 dividido m cuadrado menos 2m más 6. Bueno, entonces, recapitulando, partimos de este sistema donde algunas variables están reemplazadas por letras. Mejor dicho, tenemos letras que representan algunos de los coeficientes. Esas letras son lo que llamamos parámetros. Trabajando con el método de Cramer, lo que hicimos fue, por un lado, ver cuándo el determinante es distinto de 0, lo cual nos permite saber cuándo va a tener solución única, cuándo va a ser compatible determinado. En este caso particular, no siempre sucede eso. Va a tener solución única para cualquier valor de m. Y fíjense, si yo, por ejemplo, dijera, supongamos que m vale 1. Si m vale 1, el sistema que tenemos es... No, voy a elegir un número más feo que 1. Voy a poner 4. Porque 1 es como un número muy comúncito. Puede ser, dar la sensación de que las cosas salen por casualidad. X más y más z igual a 2, sería el sistema, menos x más 4y, porque 4 es lo que estoy diciendo que vale m, más 2z igual a 0, 3x más 4z igual a 4. Bueno, este sería el sistema. La solución, ¿cuál sería? Bueno, sería reemplazar 4 en cada lugar donde dice m. Entonces, x, por ejemplo, valdría 4 al cuadrado, que es 16, por 2, 32. 32 menos 4 por 4, 16. 16 más 8 es 24. Dividido, 4 por 4 es 16. 16 menos 2 por 4 es 16 menos 8, que es 8. Más 6 es 14. ¿No? 8 más 6, 14, sí. Y valdría 2 por 4, que es 8, dividido 14, el denominador es el mismo para los 3. Y z valdría 2
pongo el m en 4, entonces queda menos 8 más 4, queda 4, dividido 14. Estos son los valores de x y z. Si hicimos las cosas bien, si hicimos bien las cuentas, reemplazamos estos valores acá adentro y se satisface la ecuación. Vamos a hacer un chequeito más o menos rápido. Fíjense. Profe, antes que sigas, el valor de z es menos 4, que te quedaba menos Tienes 2 por razón. 4. Sí, sí, claro, queda menos 2 por 4 es menos 8 más 4 menos 4. Tenés razón, gracias. Iba a saltar ahora el error porque estaba mal. Sí, por eso te decía, como dijiste que ibas a hacer el chequeito. Sí, gracias, Valeria. Bueno, entonces, sumamos estos tres valores, fíjense. 24 catorceavos más 8 catorceavos más menos 4 catorceavos. Puede parecer complicado, pero en realidad lo que hay que hacer es sumar los numeradores, ¿no? Entonces, x más y más z es 24 más 8 menos 4 dividido 14. ¿Y esto qué es? Bueno, queda 28 dividido 14. Que 28 dividido 14 en mi barrio es 2. ¿Está? Porque 14 por 2 es 28. Así que la primera ecuación se cumple clarito. Veamos la segunda. La segunda va a ser un poquito más complicado. Así que voy a hacer la cuenta del otro lado. Nos va a quedar menos x, que es menos 24 catorceavos, más 4 por y, más 4 por 8 catorceavos, más 2z, más 2 por, este era el menos 4 catorceavos. Si sumamos todas estas cosas, nos va a quedar menos 24. 8 por 4 es 32. Menos 4 por 2, que es 8. Entonces, esto nos queda menos 24 y menos 8 es menos 32. Más 32, 0. Se satisface la segunda ecuación. Vamos ahí. Y la tercera ecuación es 3x más 4z. 3 por 24 catorceavos más 4 por z, que es menos 4 catorceavos. Bien, entonces esto queda 24 por 3 es algo así como 72. Y 4 por 4 es 16. Entonces queda 72 menos 16 es algo así como 56. Creo que sí, ¿no? O 46. Voy a hacer la cuenta. 56. 56, gracias. Bueno, entonces 56 dividido 14 es 4. Esa cuenta la hice, no sé si escucharon el tecleo. Y bueno, y es lo que tenía que dar. ¿Sí? Entonces, ventajas y desventajas. Los sistemas paramétricos tienen la ventaja de que después enchufás en las formulitas que encontraste de la solución el valor del parámetro y automáticamente tenés la solución. Pero bueno, creo que van a estar de acuerdo conmigo que hacer toda esta cuenta, toda esta cuenta, toda esta cuenta y toda esta otra es un trabajito, ¿no? No es soplar y hacer botella. Y eso que lo hicimos por Cramer. ¿Qué quiere decir? ¿Y eso que lo hicimos por Cramer? Yo creo que ustedes probablemente no estén muy amigos del método de Cramer, ¿verdad? Creo que les gusta más Gauss o Gauss-Jordan. Y es más fácil. Bueno, vamos a hacer esto por Gauss. Simplemente, no Gauss-Jordan, simplemente Gauss. Y van a decir, por favor, tráiganme a Cramer. Van a ver. Van a ver lo que les digo. Armemos la matriz ampliada, ¿no? Tenemos acá el sistema. La matriz ampliada es 1, 1,
1, 2, menos 1, M, 2, 0, 3, 0, M, 4. Tenemos una buena suerte. Tenemos un 1 acá, entonces hacer ceros para abajo va a estar bastante fácil. Vamos a hacer la fila 2, se vuelve la fila 2 más la fila 1, y la fila 3 se vuelve la fila 3 menos 3 veces la fila 1. ¿No? Con eso hago un 0 acá y hago un 0 acá. La fila 1 queda tal cual. Menos 1 más 1, 0. M más 1 queda un M más 1. 2 más 1 queda un 3. 0 más 2 queda un 2. 3 menos 3 por 1, 0, que era lo que queríamos. 0 menos 3 por 1, menos 3. M menos 3 por 1, bueno, M menos 3. 4 menos 3 por 2, menos 2. Y acá es donde empieza a aparecer feo el método de Gauss. Porque ahora yo con este M más 1 tengo que hacer un 0 en este menos 3. Es decir, tengo que hacer fila 3, se vuelve fila 3 más algo por fila 2 que me da un 0 en menos 3. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ese algo yo lo voy a llamar, voy a hacer un cálculo auxiliar acá, lo voy a llamar alfa. Alfa por M más 1 menos 3 tiene que darme 0. Eso es lo que yo quiero. Entonces, alfa tiene que valer 3 sobre M más 1. Entonces, fila 3 se va a volver fila 3 más lo que hallemos de alfa, 3 sobre M más 1 por fila 2. Creo que están de acuerdo conmigo que esto ya se está poniendo feo, ¿no? Un poco, La sí. importancia de saber muchos métodos y elegir el que más conviene. Completamente de acuerdo, Valeria. Bien. Y si acá les parece que empezó a ponerse feo, es que todavía no quiero ser malo, pero todavía no vieron nada. Cualquiera diría que Kramer me pagó para que le haga propaganda, ¿no? Bien. 0 más lo que quieras por 0 va a dar 0. Menos 3. Voy a ir haciendo acá cuentas auxiliares. Menos 3 más 3 sobre M más 1 por M más 1 se simplifica, queda 0. Ok, este queda 0. Bien, era lo que queríamos que pase. M menos 3 más 3 sobre M más 1 por 3. Esa ya no está fácil, ¿no? Bien. Esto lo que hay que hacer es poner como un denominador M más 1. Entonces va a ser M más 1 por M más 3 más 9. Bien. Acá hacemos la distributiva y todo ese mambo y nos va a quedar M cuadrado más 4M. Ah, perdón, esto es M menos 3. Entonces queda M cuadrado más 2M menos 3 más 9 sobre M más 1. Entonces nos queda M cuadrado, esto es menos 2M más 6 sobre M más 1. Entonces acá va a ir un M cuadrado, no me va a entrar, menos 2M más 6. Fíjense ya lo horrible que es ese número, ¿no? Todo esto sobre M más 1. ¿Y acá qué va a ir? Va a ir menos 2
más 3 sobre m más 1 por 2. Acá estoy separando las cuentas auxiliares cuando hice cada una. Bueno, entonces hay que quedarnos menos 2m menos 2 más 6 sobre m más 1. ¿Sí? Lo que hice fue poner m más 1 de común denominador. Entonces el menos 2 tuve que multiplicarlo por m más 1 y ya hice la distributiva todo en un paso. Entonces nos va a quedar menos 2m más 4 sobre m más 1. Menos 2m más 4 sobre m más 1. Y acá es donde paramos un segundo, ¿no? Porque ya tenemos la forma escalonada. Y bueno, esto que voy a hacer ahora, ustedes por ahí no lo hagan siempre. Yo lo voy a hacer en este caso porque estamos en un ejercicio lo suficientemente feo como para ver las cosas, ordenar un poco las cosas. Que es escribir el sistema de esta matriz ampliada, que sabemos que es equivalente al sistema con el que partimos. Entonces va a quedarnos x más y más z igual a 2, m más 1 por y más 3z igual a 2, y m cuadrado menos 2m más 6 sobre m más 1 por z igual a menos 2m más 4 sobre m más 1. Hermoso, ¿no? No hace falta que me digan que es una porquería, ya lo sé. Pero de acá podemos despejar z. Bien. Vamos a despejar z como hacíamos siempre en el método de Gauss. ¿Qué vamos a hacer? Este numerito y lo pasamos para aquel lado. Entonces nos queda menos 2m más 4. ¿Era, no? Sí, menos 2m más 4 sobre m más 1 por m más 1 sobre m cuadrado menos 12m más 6. ¿Sí? Esto de acá. Lo que hice fue pasar este que está dividiendo multiplicando, este que está multiplicando dividiendo, y ya está. Bueno, una buena. Esto se simplifica con esto. Entonces z queda menos 2m más 4 sobre m cuadrado menos 12m más 6. Que si se acuerdan, es lo mismo que nos había dado hoy. ¿Sí? El resultado está bien. Bien. Hicimos todo esto, conseguimos la z. Ahora tenemos que conseguir la y. La y la obtenemos de esta ecuación. Entonces va a ser 2 menos 3z dividido en m más 1. 2 menos 3z dividido en m más 1. Pero z es esta porquería de acá. Entonces esto es 2. Voy a escribir esto igual un poquito más abajo. Menos 3 por menos 2m más 4 sobre m cuadrado menos 2m más 6, todo sobre m más 1. ¿Y acá qué vamos a tener que hacer? Bueno, vamos a tener que hacer la operación que está en el numerador primero. Le vamos a tener que poner como común denominador esto. Entonces va a ser 2 por todo este choclo. Entonces va a ser 2m cuadrado menos 4m más 12 menos 3 por 2, por menos 2. Entonces va a ser más 6m menos 3 por 4 menos 12. Todo esto sobre m cuadrado menos 2m más 6, todo sobre m más 1. Y aquí es importante marcar que el igual está a la altura de esta fracción. ¿Sí? Esto de acá arriba es numerador. Bien.
cosa succede? ¿Qué pasa? Esto se simplifica con esto. Y entonces ahora nos queda. Bueno, podemos hacer producto de extremos y de medios, o ley del emparedado, si lo conocen, ¿no? Esto está sobre 1, entonces esto va a ir por esto, y esto va a ir acá abajo. Entonces, este 1 va a ir multiplicando todo esto de arriba, que es 2m cuadrado, menos 4m más 6m, más 2m, sobre m más 1, por m cuadrado, menos 2m, más 6. Continúo acá. Entonces, fíjense, en el numerador puedo sacar factor común 2m, ¿no? Porque acá tengo 2m cuadrado más 2m. Entonces puedo poner 2m por m más 1. ¿Se acuerdan lo de factor común, verdad? No sé si ese silencio es que no se acuerda a nadie, o que sí. Sí, nos acordamos, seguramente. Sí. Bien, fíjense, la idea es que si hacemos 2m por m más 1, nos queda 2m cuadrado más 2m por 1. 2m cuadrado más 2m, es esto. Es una forma de reescribir eso. La ventaja que tiene esta forma es que, puedo cancelar este con este. ¡Qué alegría! Bueno, no sé si es qué alegría, pero queda un poquito menos horrible. Y si se fijan, eso que tenemos como valor de i es lo que nos había dado hoy cuando lo habíamos hecho por Kramer. Bien, menos mal, ¿no? Los dos métodos están dando lo mismo, si no estaríamos complicadísimos. Y ahora, de esta ecuación, tenemos que despejar el x. Entonces, x va a ser igual a 2 menos z menos i. Y lamentablemente, el z es esta porquería y el i es esta otra porquería. Entonces vamos a tener 2 menos lo que es el z, menos 2m más 4 sobre nuestro denominador, que es m cuadrado menos 2m más 6, menos lo que es el i, 2m sobre este numerador, entonces, común denominador, m cuadrado menos 2m más 6, toda esta cosa va a ir multiplicada por 2, entonces 2m cuadrado menos 4m más 12, más este menos hace cambiar los signos, entonces más 2m menos 4 menos 2m. Bien, y ahora en el numerador simplificamos todo lo que podamos simplificar y ese tipo de cosas. Esto se cancela y no mucho más. Qué lástima. Bueno, 2m cuadrado menos 4m más 12 sobre m cuadrado menos 2m más 6. Profe, le faltó restar el menos 4, creo. Tenés razón, claro. 12 menos 4 queda un 8. Gracias. Y eso era lo que nos había dado hoy, con el 8. Ese. Bien. Entonces, efectivamente, se puede resolver un sistema paramétrico por el método de Gauss. Pero bueno, me parece a mí, no sé, ¿a ustedes qué les parece? Que por el método de Gauss en el sistema paramétrico es un poquito más complicado, ¿no? Trabajar con todas estas fracciones y encima tener que trabajar con fracciones mientras hacemos el escalonamiento. Les mostré la hoja borrador que yo tenía de la clase. Esta es la que estuvimos trabajando nosotros. ¿Sí? Entonces, bien. La pregunta que tal vez acá surgiría es, profesor, usted cuando trabajamos con Kramer nos dijo, veamos el determinante del sistema y ahí vemos si es compatible determinado. Con Gauss-Jordan, o con Gauss, como acabamos de trabajar, ¿cómo hacemos para saber si es compatible determinado o no?
si tiene solución, si es única y demás. Bien, para ver si tiene solución, lo que hay que hacer, trabajando con un sistema paramétrico mediante el método de Gauss, hay que mirar las divisiones que nos quedan al final. Siempre nos van a quedar algún cociente, ¿no? Tenemos que mirar este y este. Perdón, ¿me estoy señalando bien? Sí, el del Z, el del Y y el del X. Y tenemos que ver que en esas, en las finales, no las intermedias, el denominador no se anule. Pero fíjense que el denominador que tenemos acá es exactamente el determinante del sistema que hemos hallado por el método para el método de Kramer. Entonces, la respuesta por ambos métodos sobre cuándo es compatible determinado es la misma. ¿Sí? Si hubiéramos estado trabajando acá en este sistema paramétrico, ¿cómo, con el método de Gauss, cómo nos hubiéramos dado cuenta cuando un sistema es compatible indeterminado? Bueno, en realidad la lógica es la misma que si fueran numeritos. Va a ser incompatible cuando acá tengamos un 0 y acá igualado un número. Nada más que ese 0 y ese número van a estar expresados con letras. Entonces, por ejemplo, si este numerito de acá fuera 0 y este número de acá fuera distinto 0, si existiera un valor de m que haga 0 esto y esto distinto de 0, entonces sería incompatible. ¿Sí? Y si al hacer este procedimiento de sustitución hacia atrás nos queda alguna variable libre, bueno, entonces lo que tenemos es un sistema compatible indeterminado. ¿Alguna duda con esto? No, profe. Bien. No, profe. ¿Perdón? Bien. A mí una cosa que se me ocurriría preguntar si yo fuera alumno en este momento es, che, profesor, ¿pero esas cosas existen? O ustedes ponen eso del parámetro nomás para hacer un ejercicio más difícil, porque claramente esto es más difícil que el otro, ¿no? Y la respuesta es que sí, existen. Y vamos a verlo con un ejemplo de aplicación. Hace un par de clases yo les hablé que los sistemas de ecuaciones lineales servían para hacer análisis de circuitos eléctricos. Y habíamos visto un circuito, que lo estoy tratando de volver a dibujar, donde acá tenemos una pila de 8 volt, este simbolito significa pila, que la voy a llamar C. Acá tenemos una resistencia, este simbolito zigzagueante que a mí me sale muy desprolijo, significa resistencia. Tenemos una de 2 ohm, otra de 2 ohm, acá tenemos una de 1 ohm, y acá teníamos una de 4 ohm, y acá tenemos otra pila, esta es de 16 volt, y por este conducto circula una intensidad, una corriente que llamamos I3, acá una corriente que llamamos I2, y acá una corriente que llamamos I1. Sí, este es exactamente el mismo que hicimos en clase la semana pasada. Habíamos visto que por primera ley de Kirchhoff, la suma de las corrientes, digo bien, en cada uno de los nodos debe ser 0. Entonces, en el nodo A tenemos una corriente I1 que llega, una corriente I2 que se va, y una corriente I3 que llega. Entonces eso tiene que ser 0. En el nodo B tenemos que hay una corriente I1 que se va, ¿no? Fíjense que se va, digo, porque apunta hacia afuera. Si yo estoy parado en B, la I1 está circulando por acá, la I2 está circulando por acá, la I2 está llegando, y la I3 también se está yendo. Y luego, por segunda ley de Kirchhoff, en un circuito,
C, A, B, C, ¿no? Es decir, en este, la suma de los voltajes tiene que ser 0. Y para eso lo que habíamos visto era que se aplicaba la ley de Ohm, que intensidad por resistencia es igual al voltaje. Entonces tenemos 2 de resistencia por I1, entonces tenemos 2 I1, ese es un voltaje. Acá está de vuelta lo mismo, entonces 2 I1. Acá tenemos I2 por 1, entonces más I2. Todo eso tiene que ser igual a 8 porque es lo que vale esta pilita. Y en el otro circuito, en el circuito de la pila D, que podemos llamarlo DA, BD, lo que vamos a tener es que es I2 por 1 más 4 por I3 tiene que ser igual a 16. Con esto, nosotros podemos armar un sistema de 4 ecuaciones con 3 incógnitas. Pero fíjense que estas dos ecuaciones, perdón, acá esto me falta un signo menos. En B, la I3 se está yendo. Estas dos ecuaciones son la misma cambiada de signo. Entonces, me voy a quedar con estas tres. A esta la tiro a la basura. Entonces, nuestro sistema es menos I1 más I2 menos I3. Fíjense, 2I1 más 2I1 como 4I1 más I2. El primero igual a 0, este igual a 8. Y este último tengo I2 más 4I3 igual a 16. Bien, este es el sistema que habíamos visto el otro día. Ahora, la gente de electrónica, ¿sabe lo que es un trimmer? Creo que se escribe así, con doble M. Un trimmer es una resistencia variable. Es decir, una resistencia que yo puedo elegir cuánto vale con una perillita. Generalmente es con un tornillo, ¿no? Un destornillador, uno gira una torquita. Y eso es, por ejemplo, como cuando ustedes tienen la perillita del... Si ustedes tienen un auricular que tiene perillita para controlar el volumen, lo que tiene es una resistencia variable. Ni más ni menos que eso. Entonces, en este circuito yo podría decir, acá voy a poner un trimmer. Entonces, esta resistencia en lugar de ser de 4, vale K. Entonces, el usuario del circuito, bueno, girará eso, o el que configura, hace el ajuste fino del circuito, configura ese valor para tener el funcionamiento óptimo. Esto, por ejemplo, en electrónica es bastante común poner un trimmer para controlar el voltaje que llega a un transistor. Entonces, bueno, para hacer ese ajuste finito se suele poner un trimmer. Bueno, y entonces ahora esto es un sistema paramétrico. ¿Sí? ¿Y este sistema cómo se resuelve? Bueno, Kramer o Gauss, ¿sí? Del mismo modo que lo hicimos recién. La única particularidad, bueno, vamos a ver cuándo, hagamos una cosa, vemos cuándo este sistema es compatible determinado. Para eso lo que vamos a hacer es llamar a la matriz del sistema, y es compatible determinado si el determinante de A es distinto de 0. Bueno, calculemos el determinante de A.
Bien, vamos a hacerlo por Sarrus. Agrego acá las dos primeras filas repetidas. Este por este por este nos queda menos K. Este por este nos queda menos 4. Y 0 por 1 por 0, 0. Restando las otras diagonales. La primera da 0, la segunda da 0, la tercera nos da 4K. Entonces esto queda igual a menos K y menos 4K menos 5K menos 4. Entonces esto es igual a 0, si solo si K vale menos 4 quintos. ¿No? Bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a este problema? ¿Cuándo el circuito no tiene solución? Cuando K es igual a menos 4 quintos. Bien. Hernán, ¿sos de electrónica? No, mecánica. Bien, entonces estás perdonado. Bien. Lo que dijo Hernán es excelente desde el punto de vista matemático, pero está mal desde el punto de vista de la electrónica. Por eso está perdonado. ¿Qué sucede? Una resistencia no puede ser negativa. ¿Sí? Entonces, el problema electrónico siempre tiene solución. Para cualquier valor que tenga sentido el parámetro, porque esto tiene sentido, como les decía, con resistencias positivas. Bueno, podríamos poner nulo, que sería equivalente a sacar la resistencia. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista matemático, el sistema es compatible determinado siempre que K sea distinto de menos 4 quintos. Desde el punto de vista electrónico, el circuito tiene solución para cualquier valor de la resistencia o cualquier valor que fijemos en el triple. ¿Sí? Entonces, bueno, por ahí la gente de electrónica, la gente que no es de electrónica, esta aplicación no les resulta muy interesante, pero me parecía que estaba bueno mostrarles que hay situaciones en las cuales hay un parámetro dando vuelta y ese parámetro hace cambiar los valores de las variables. Entonces, poder controlarlo, por ejemplo, saber qué corriente está circulando por este cable, no, puede llegar a ser de utilidad para después decidir poner un conductor más grueso o más fino para que se banque esa corriente y cuando enchufemos todo no vuele por los aires. ¿Sí? Y de la mano de esto, alguna vuelta un amigo, tenía un amigo que fue ayudante de esta materia y que además era compañero, tocábamos junto en una banda, él estudiaba electrónica, y me decía que usaban muchas veces Kramer, porque por ahí les interesaba saber el valor de alguna de las intensidades, no de todas. Entonces, bueno, si quiero conocer una sola, hago Kramer, hago dos determinantes y estoy. ¿Sí? Pero bueno, eso con la práctica la gente electrónica verá si esto que me decía mi amigo estaba bueno o no. Bien, ya les quemé la cabeza durante una hora. Yo tengo, son las 7:05. Voy a hacer una pausa para que descansemos un cachito, despejemos un poco la cabeza y arrancamos con la unidad nueva. A las 7:10 continuamos. Como les decía, vamos a arrancar el tema de álgebra vectorial. Que, bueno, vamos a ver qué es lo que llamamos un vector. Probablemente ya tengan alguna noción de vector, tal vez de la secundaria, tal vez los que contaron que son recursantes de haberla cursado, tal vez los que hayan hecho algo de física, tanto en la secundaria como por allá en la universidad. Un vector es una forma de representar cosas que tienen dirección, sentido, punto de aplicación, ¿no? Y nosotros mayormente vamos a estar hablando de vectores posición. ¿Por qué? Porque son los que están más relacionados con la geometría, que es nuestro objeto de estudio, y porque entender esos después sirve para entender todos los demás. Y son fáciles de dibujar, entonces está bueno. Entonces, como dice la definición, un vector es un segmento de recta dirigido. El vector que va de A hasta B, lo damos con A flechita B o AB con una flecha arriba.
Y al punto A lo llamamos punto inicial o cola, y al punto B lo llamaremos punto final o cabeza. Dibujando. Esto es así el asunto. Si yo tengo un punto P, por ejemplo, esto por dibujar antes de pensar. Bueno, supongamos que acá esto es 2, 3, ¿no? Esto es el eje X y esto es el eje Y. P es el punto 2, 3, generalmente los notamos así, como pares ordenados. A veces también los escribimos así, como columnas, ¿sí? Vamos a tomarnos la libertad de escribirlos de las dos maneras. El P es el punto 2, 3 y el Q, por ejemplo, es el punto 4, 1, que estará por acá más o menos. Entonces, este vector, el que va de P a Q, lo notamos así. A veces le vamos a poner flechita, a veces solo el guión, ¿sí? Y si queremos escribirlo, ese vector se escribe como Q menos P. 4, 1 menos 2, 3. Y esta resta se hace muy parecida a la resta de matrices, ¿no? Componente a componente. La primera con la primera, la segunda con la segunda y no muchas más vueltas. 2 menos 2. Este vector va de P a Q y está acá. Ese vector es equivalente a este vector de acá. ¿Sí? En este está aplicado en el punto P, en este está aplicado en el origen. Entonces, a cada punto del plano vamos a llamar, si un punto del plano es un punto A, como el punto P, ¿no? También vamos a llamar A, del punto A, del punto P, P, al vector que va del origen al punto. Y esos van a ser los vectores de posición. Entonces, por ejemplo, este de acá es el vector de posición P. Bien, ¿cuándo dos vectores van a ser iguales? Cuando tengan la misma dirección, la misma longitud, ¿no? Supongamos que esto lo dibujé bien y tiene la misma longitud que esto. Tiene la misma dirección, tiene el mismo sentido, es decir, tienen la misma inclinación y apuntan para el mismo lado. ¿Sí? Y vamos a decir que están en la posición estándar cuando están ubicados en el origen. ¿Sí? Bien, como les dije, esta unidad se trata de álgebra vectorial. Y como estamos hablando de álgebra, de vectores, se va a tratar de sacar cuentas con vectores. Entonces vamos a definir lo que es la suma de vectores. Fíjense, acá planteé que B y W son vectores de n componentes. ¿Qué quiero decir? B pertenece a Rn y B es igual a B1, B2, Bn. Entonces B1, B2, Bn son todos numeritos reales. Los pongo ordenados. N de numeritos reales ordenados es un vector de Rn. Ahora bien, definimos una forma de sumar vectores. Si tenemos dos vectores, los sumamos componente a componente, de la misma manera que lo hacemos con las matrices. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el vector U, que es el 3, 4, y el vector B, que es el 1, 1, U más B, ¿qué será? La suma de los elementos. Ajá, ¿y sería? 4, 3 más 1 5. y 4 más 1. Exacto. 4, 5, que es 3 más 1 y 4 más 1 respectivamente. Excelente. Ahora bien, la suma de vectores se puede hacer gráficamente. Esto de acá es el 1, 1, es el vector B,
Y ahí más o menos, si ustedes le tienen un poco de cariño a mis dibujos, más o menos acá estará el... Bueno, no le tengan cariño a mis dibujos. Vamos a darle GeoGebra, que va a salir más lindo. Decía, voy a escribir el vector U, del cual estamos hablando recién, que va a ser el 3, 4, y el V, que estamos hablando recién, es el 1, 1. Si yo quisiera sumarlos, yo U más B, fíjense qué lindo que GeoGebra hace eso. Bien, una forma de sumar gráficamente, claro, los números, los vectores que elegí son feos, vamos a elegir otros vectores. Voy a poner otros U y B. U voy a poner el 3, 4, y voy a poner el 1 menos 1. Pero hay una forma de sumar vectores que está muy piola, es muy visible, es muy geométrica. Esto sería el vector V, y el vector U será más o menos esto, que es lo que se lo conoce con el nombre de la regla del paralelogramo. Probablemente ustedes la conozcan. La idea es que acá, en la punta del vector U, yo voy a dibujar un vector igualito al B. Paralelo. Una recta paralela al vector B. Y en la punta del B voy a dibujar una recta paralela al vector U. Este puntito de acá, eso es el U más B. Eso se conoce como la regla del paralelogramo para hacer la suma de un vector. Y si se fijan, digamos, si el dibujo hubiera estado bueno, esto de acá había dicho que tengo el 1, 2, 3, este sería el 3 en X, bueno, esto sería más o menos el 4, siendo generosos. Ustedes saben lo que una hoja cuadricular les va a salir bonito. Y en el eje Y, fíjense que lo que hice acá fue como bajar 1. Entonces esto será más o menos el 3. ¿Sí? Otra forma es lo que se conoce con la regla cabeza-cola, que es en la cabeza de un vector ponemos la cola del otro, lo que nos queda es la suma. ¿Sí? Formas geométricas de representar o de hallar la suma de vectores. Así, cuando tenemos suma de vectores, vamos a tener definido el producto en vector por un escalar. Y la forma es igual que en el caso de las matrices. ¿Qué hacemos? A cada una de las componentes las multiplicamos por un escalar. Pero en este caso, ahora voy a ir a GeoGebra y voy a ver que pasa una cosa bastante linda cuando hacemos esto. Voy a borrar este, me voy a quedar con el U. ¿Qué pasa? Si yo al U lo multiplico por 2, entonces armo un vector B que se va a hacer 2 por U. Fíjense lo que pasó. Este lo voy a poner en... Voy a cambiarle el color a uno de los dos, para que sea un poco mejor. Fíjense lo que pasó. El U llega hasta acá, y el B llega hasta acá. ¿Qué pasó? Lo multipliqué por 2, y su longitud se multiplicó por 2. Entonces, el multiplicar por escalar se hace así de fácil, de ir componente a componente multiplicando por 2, y geométricamente tiene el efecto de doblar la longitud. Si lo hubiera hecho por 3, ¿qué hubiera pasado? Bueno, es lo mismo, multiplicarlo por 3. Si W es 3 por U, el W, bueno, ahora es el triple de la longitud del U. Y si tengo un vector
Bueno, voy a borrar el W porque se me acaban las letras. Las letras que solemos usar para vectores suelen ser U, V, W y hasta ahí nomás. Si pongo W igual a menos, por ejemplo, 0,5 por U, ¿qué creen que pasaría? Bueno, ya salió a la vista. Teje ojeras más botón. ¿Qué pasó? Cambió de dirección. Cambió de dirección y se acortó De la sentido. mitad, la longitud. ¿No? Fue para el sentido contrario, no más que cambiar de dirección. Y su longitud se acortó en 2. ¿Por qué? Y porque la multipliqué por un medio. ¿Sí? Entonces, este producto por escalar tiene dos sentidos geométricos interesantes. Modifica la longitud y también modifica la dirección, ¿sí? Perdón, el sentido. Bien. Vamos a decir que dos vectores son paralelos cuando uno es múltiplo del otro. Entonces vamos a decir que un vector B, decimos que B y W pertenecientes a Rn, si bien la mayoría de las veces lo vamos a dibujar en R2 o en R3, esto es válido para Rn, son paralelos y escribimos B, doble barrita W, esto significa paralelos, la doble barrita significa paralelos. Si existe una constante real y distinta de 0, tal que B es igual a esa constante por W. Entonces, si yo les doy el vector, por ejemplo, B igual al 3, 4, y W igual al, qué sé yo, 9, 2, ¿son paralelos? Sí, lo multiplicaste por una constante. No, no son paralelos. Ah, no, porque no es la misma. No, Ah, tendría que haber sido 9, 12. exacto. Si nosotros miramos la primer componente, decimos, che, para que B sea C por W, ¿no? Si B es igual a C por W, entonces 3 es igual a C por 9. Entonces C tiene que ser igual a un tercio. Bueno, pero 4 no es igual a un tercio por 2. Entonces B no es paralelo a W. Y como bien se corrigió Valeria, si W fuese 9, 12, estaría todo bien, porque yo a 9 lo multiplico por un tercio y me da 3, 12 lo multiplico por un tercio y me da 4. ¿Sí? Bueno, eso en términos de paralelismo de vectores. Cuestiones geométricas que van pasando en el medio de las cuestiones algebraicas. Entonces, cada vez que agarramos un vector y lo multiplicamos por un escalar, lo que estamos consiguiendo es, por un lado, como vimos, alargarlo, acortarlo, cambiarle el sentido. Pero además, estamos consiguiendo vectores paralelos. Bien, propiedades algebraicas de los vectores. Es decir, algo así como las reglas del juego de las cuentas de vectores. ¿Qué cuentas? Suma de vectores y producto por acá. Bueno, la primera de todas es la conmutativa. Si sumo dos vectores, el orden en que sume no importa. Si tengo tres vectores, bueno, la suma siempre se hace a dos vectores. Entonces, sumo dos y después el otro, o sumo los otros dos y después el primero. No hay problema. Esa O grandota que aparece ahí es el vector nulo. El vector nulo, como se podrán imaginar, ¿qué es? Es el vector que tiene
0 en todas las componentes. ¿Sí? Bueno, si yo hago, por ejemplo, el B igual al 3, 4. Estoy fascinado con el 3, 4 hoy. Y el vector nulo. Si hago B más O, me da 3, 4. ¿Qué es B? Bueno, eso, así de importante, es lo que dice esto. Esta tercera bolilla. Después, si a un vector le sumo su opuesto, tengo el vector nulo. Y después estas otras dos, que pueden ser un poco raras, son como dos distributivas del producto. Y vamos a hacer un ejemplito para que se vea bien qué están diciendo cada cosa. Como decía, B sigue siendo el 3, 4, porque me gustó el 3, 4. Le tengo que jugar a la quiniela. U va a ser el 1, 1. C va a ser el 2 y D va a ser el menos 1. Entonces vamos a chequear esas propiedades. La primera de las propiedades nos dice que C por U más B es igual a C por U más C más B. Bueno, si hago C por U más B, lo que tengo es 2 multiplicado 3, 4 más 1, 1, que esto es 2 por sumo componente a componente, 4, 5, y esto es igual 8, 10. Me quedo fuera de la hoja, lo que sea. ¿Sí? Por otro lado, si hago C por U más C por B, esto va a ser 2 por el U, que es el 1, 1, más 2 por el B, que es el 3, 4. Esto es el 2, 2, más el 6, 8. Y esto da 8, 10. ¿Sí? Entonces, es como que vale la distributiva. La distributiva de toda la vida. Es eso. ¿Sí? Bien. Eso es lo que nos dice esa bolillita. Y la siguiente dice que C más D por U es igual a C por U más D por U. Bueno, si nosotros hacemos C más D por U con los valores de C, D y U que veníamos trabajando, sería 2 menos 1 por el 1, 1. Entonces esto nos quedaría 1 por el 1, 1, queda el 1, 1. Y si hago C por U más D por U, va a ser 2 por el 1, 1 menos 1 por el 1, 1. Y esto es el 2, 2. Y esto es más menos 1 menos 1. Y esto queda 1, 1. ¿Sí? Cuentas simples, tal vez un poco pavas, pero lo que quiero que vean es que estas propiedades, ¿no? Lo que después nos van a servir es para poder hacer cuentas, saber qué reglas son válidas. ¿Vieron como cuando veíamos matrices que el producto no era conmutativo? Bueno, ¿qué reglas son válidas? Bueno, acá en la suma de vectores vale la conmutativa, vale la asociativa, existe el elemento neutro, sería esta propiedad, existe el opuesto aditivo, es esta propiedad, vale la distributiva del producto por escalar con la suma, y vale la distributiva de la suma con el producto por escalar, las dos distributivas. Y por último vale esta asociativa con el producto por escalar, y multiplicar un vector por uno es el mismo vector. Profe, Sí, es más de curiosa la pregunta, pero ¿por qué no se usó el A y el B y se usó el C y el D? ¿Es por algo en específico o por que sí? porque sí. Porque sí, tal vez es una cuestión de costumbre en matemática, las constantes, por ahí ponerla C, pero no. Probablemente me quedó, cuando estaba escribiendo esto, copipasteé de alguna parte y me quedaron la C y la D.
Casi seguro que es eso. Es más, en la próxima unidad, no, en la siguiente, vas a encontrar la respuesta de esto. Me acabo de acordar. Pero bueno. Nada, en este momento te respondo que es por coincidencia. No tiene mayor relevancia. Podríamos haber puesto A y B y la propiedad es completamente la misma. Bien. Y acá viene una cosa que para mí es muy importante, que es la definición de combinación lineal. Cuando tenemos un vector B, decimos que es combinación lineal de vectores, B1 hasta BK, si existen sus escalares tales que la suma de coeficiente por vector, más coeficiente por vector, más coeficiente por vector, nos da el B que estamos buscando. Por ejemplo, este es el vector 3, 4. ¿No? Que estoy yo, hoy dele que te dele con el 3, 4. Lo puedo escribir como, por ejemplo, 3 por el 1, 1, más 1 por el 0, 1. Entonces, el 3, 4 se puede escribir como combinación lineal de 1, 1 y 0, 1. Digo, yo dije que se puede hacer esto. Hagamos la cuenta, ¿no? Si yo hago 3 por el 1, 1 más 1 por el 0, 1, ¿qué pasa? Me queda 3, 3, este producto, más 0, 1, hago la suma y me queda 3, 4. ¿Sí? Yo acá lo dije de una, porque nada, saqué la cuenta en la cabeza y dije, chao, esto funciona. O porque me lo traje preparado para la clase. ¿No? La pregunta es, ¿siempre se puede escribir como combinación lineal entre los vectores? ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿La puede repetir, por favor? Cuando tengo un vector, el 3, 4, por ejemplo, o cualquier vector, y tengo otros dos vectores, B1 y B2. Tengo un vector B cualquiera, y tengo B1 y B2. Este B, ¿se podrá escribir siempre como combinación lineal de estos B1 y B2? Bueno, eso Creo que sí. vamos a empezar a trabajarlo un poco a eso. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo más armadito. Supongamos que tengo el vector 5, 2. Y tengo un vector B1 igual al 1, 0 y B2 igual al 0, 1. ¿Se puede escribir B como combinación lineal de B1 y B2? Con esto sí. Carlos dice que 5 por B1 por más 2 por B2. 5 por B1 más 2 por B2 es lo que propone Carlos, y vamos a chequear la cuenta. 5 por el 1, 0 más 2 por el 0, 1, eso es 5, 0 más 0, 2, y es 5, 2. Y está excelente, ¿no? Está buenísimo. Ahora, yo creo intuir en el tono con el que contestó Carlos, digo, che, pero en serio, eso es fácil, ¿no? Estuvo fácil. Ahora, el 5, 2.
nuestro querido D, ¿se podrá escribir como combinación lineal? Ya lo voy a escribir como CI de W1 igual al 1, 1 y W2 igual al 1 menos 1. Bueno, lo voy a llamar B de vuelta. B1 y B2. Son nuevos B1 y B2. ¿Se podrá escribir como combinación lineal de ellos? Sí. Bien, Hernán dice que sí, con mucha seguridad. ¿El resto qué opina? Y yo creo que no, eso no. Me parece que no. Carlos ahora no está convencido. Me gusta que se repartan las opiniones, me gusta. Yo creo que sí. Raúl cree que sí. Bien. Nada, no voy a esperar que me contesten todos porque son unos cuantos y además algunos están muy callados, entonces puede estar esperando todo el día. Los que dijeron que sí o los que dijeron que no, cualquiera, o los que no dijeron nada, no importa. ¿Tienen alguna idea de cómo podemos darnos cuenta de esto? ¿Cómo podemos sacarnos la duda de si efectivamente sí o efectivamente no? No, la verdad no, profe. Bien, Agustín dijo que no, pero escuché alguna voz de fondo, me pareció. No sé si era alguien más en la casa de Agustín o alguien más que estaba hablando a la vez. Bueno, ¿no se les ocurre? No, profe. Bien, entonces yo les propongo que miremos un segundito esta filmina. Lo que nos estamos preguntando es si B se puede escribir como C1 por B1 más C2 por B2. Esa es la pregunta que estamos haciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Planteemos B igual a C1 por B1 más C2 por B2. Y veamos qué pasa. ¿No? ¿Qué pasa con eso? Bueno, esto es 5,2 igual a C1 por el 1, 1 más C2 por el 1 menos 1. Entonces, 5,2 tiene que ser igual a C1, C1 más C2 menos C2. ¿Les suena lógico lo que voy haciendo? Ahora harías C1 más C2 igual a 5 y C1 menos C2 igual a 2. Efectivamente. Y esto podemos pensar que es un sistema de ecuaciones incluso. Digo, la pregunta era si se puede escribir. Bueno, lo escribí. Y veamos si eso tiene solución, ¿no? Porque la forma de decir que un vector se escribe como combinación lineal de otros es mostrar que existen esos numeritos. Si esos numeritos existen, joya. Entonces, ¿qué hicimos? Lo escribimos como combinación lineal y nos fuimos a buscar los numeritos. Nos encontramos que la forma de encontrar esos numeritos que es un sistema de ecuaciones lineales. Por eso cuando empezamos el sistema de ecuaciones lineales les dije, este tema es uno de los temas más o menos sencillos de la materia, pero lo vamos a estar haciendo todo el tiempo. ¿Qué tenemos acá? Un sistema de ecuaciones lineales. Bien. El punto es, esto era una pregunta, si se puede escribir como combinación lineal. Esa pregunta se transforma en decir si este sistema tiene solución.
¿no? Si tiene solución, se puede escribir como combinación lineal. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos buscar la solución con el método de Gauss. O podemos calcular el determinante de la matriz, ver que es distinto de 0 y ya responder tiene solución, o ya responder no tiene solución. Entonces, calculamos el determinante de la matriz del sistema. 1, 1, 1 menos 1. Este por este da menos 1, menos este por este, menos 1. Ok, menos 2. Tiene solución única, porque el determinante es distinto de 0. Bien. Yo ya que estoy voy a calcular la solución. Me interesa calcular la solución en este caso. Tengo ganas. Entonces lo voy a hacer por Kramer, porque a nadie le gusta Kramer, entonces voy a insistir con Kramer. A mí me gusta. Bien, bien, entonces tenemos ahí una socia. Menos 5 y menos 2, menos 7. Y delta C2 va a ser 1, 1, 5, 2. 2 menos 5, menos 3. Entonces C1 es 7 medios y C2 es 3 medios. ¿Sí? Lo que hice fue hacer... No es tan feo igual Kramer, a mí no me disgusta. Bien, vamos. Tenemos un grupo especial. Buenísimo. Bueno, fíjense. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que B es igual a 7 medios por V1 más 3 medios por V2. Miren esto. Yo me traje dibujados el vector de B1 y B2. Y fíjense que lo que hice fue como una especie de cuadriculado, ¿no? Este punto es el B1, este punto de acá, que estoy marcando ahora, es como B1 multiplicado por 2. Acá era B1 multiplicado por 3, B1 multiplicado por 4. ¿Se entiende? Y acá tengo B2, acá estará B2 multiplicado por 2. Fíjense este punto que estoy señalando ahora, ¿no? Es como hacer 2B2 más B1. ¿Se ve? Por regla del paralelogramo. 2B2 estaría acá, B1 está acá, acá tengo 2B2 más B1. ¿Lo entienden eso o es chino básico? Sí, profe, se ve. Bien. Este bendito punto que tengo marcado como A, si se fijan, acá en la letra muy chiquita, capaz que lo ven, dice 5 y acá dice 2. Este punto A es el 5, 2. Entonces, si se fijan, si este punto como lo proyectamos sobre acá, es como hacer 1, 2, 3 veces y medio B1. Y en este sentido hacer 1 vez y medio B2. Bueno, 7 medios es 3,5. Y en medio es 1,5. Entonces, lo que podemos pensar es que con estos vectores B1 y B2 ven como un nuevo sistema de coordenadas, ¿no? Y en ese sistema de coordenadas, el punto 5, 2 es 7 y medio en la dirección de B1, 3 medios en la dirección de B2. ¿No? Es como que pude hacer un nuevo sistema de coordenadas. ¿Sí? Eso no siempre se va a poder hacer, pero nos va a importar mucho saber cuándo se puede hacer. En principio, para que se vayan haciendo una idea, el cuándo se puede hacer es cuando cualquier vector lo podemos escribir como combinación lineal de los otros. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿con qué vectores definimos coordenadas? Bueno, lo más fácil para definir coordenadas... Ay, no, esto no lo tengo en Firmina, creí que lo tenía en Firmina, me confundí.
Los vectores más fáciles para definir coordenadas son los llamados los vectores canónicos. Los vectores canónicos en R2 son el I y el J. ¿Quiénes son el I y el J? El I es el 1, 0 y el J es el 0, 1. Entonces, si yo le digo el 5, 2 como combinación lineal de I, J, bueno, como me dijo Carlos, es fácil, es 5 por el I más 2 por el J. Casi que es, mirá esta componente la pones con el I, mirá esta componente la pones con el J. Listo. En R3, los vectores canónicos ahora son I, J, K. A veces esto les ponemos un ganchito, ¿no? Para decir que son vectores. ¿Y qué vector se imaginan que es el I? 1, 0, 0. Claro, la generalización de eso. El J, y bueno, el 0, 1, 0. Y el K, 0, 0, 1. En general, en Rn, los vectores canónicos son E1, que es igual al 1, 0, 0, 0. E2, que es el 0, 1, 0 y todos los demás ceros. Así hasta el En, que es 0, 0, 0, N. ¿Sí? Y acá una salvedad. El E1, perdón, el I, a veces también lo llamamos E1, el J también lo llamamos E2, E3, E1, E2. ¿Sí? Lo solemos llamar de las dos formas, digo. Y estos se los llaman los vectores canónicos. Son como los facilitos. Y si yo les doy un vector, por ejemplo, en R4, que siempre los alumnos se asustan con R4, no sé por qué, será porque no lo ven. Y le digo, díganmelo como combinación lineal de los vectores canónicos. ¿Qué dirían ustedes? Por 1, 0, 0, 0, más menos 2 por 0, 1, 0, 0, más 0 por, bueno, por lo Sí. que sea, más 1 por 0, 0, 0. Efectivamente. O podríamos haber dicho 4 por E1, menos 2 por E2, más 0 por E3, más 1 por E4. Pero bueno, Valeria quería hacerme escribir, entonces me los dictó todos los vectores. ¿Sí? Perdón. No, está perfecto, no, estoy haciendo un chiste, ¿no? Pero digo, ¿sí? De las dos formas está genial decirlo, ¿sí? Bueno, Lo vi así, por eso. no, está genial, sí, como ustedes lo ven, está genial. Lo importante es que se vayan dando cuenta de las cosas, eso es lo más importante de todo. Después, bueno, vocabulario es el resto. Entonces, decía, escribir como combinación lineal con los vectores canónicos está bastante fácil. Bien. Este concepto de combinación lineal es importantísimo. Importantísimo. Y les voy a señalar dos situaciones donde ya lo usamos, tal vez sin saberlo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo producto de matrices? Que estuvimos analizando distintas formas de interpretarlo el producto. Que habíamos estado viendo que podíamos pensar lo que era que para calcular si hacemos A por B, para calcular este elemento, el 1, 1, podemos hacer esta fila por esta columna, para hacer este elemento, esta fila por esta columna, para hacer este elemento, esta fila por esta columna, y así con cada uno de los 6 elementos de la matriz producto. ¿Se acuerdan de eso? Esa era como la forma más típica. Pero habíamos visto otra,
que A por B, podemos pensar que su primera columna era tomar la primera columna de A y multiplicarlo por un 1, más la segunda columna de A y multiplicarla por un 2. Esto iba a estar en la primera columna del producto. Y en la segunda columna del producto íbamos a tomar la primera columna de A y multiplicarla por un menos 2, más la segunda columna de A y multiplicarla por un 1. Esto que estamos haciendo acá, que lo hicimos en su momento, es básicamente escribir esta columna de la solución, que nos va a dar 2 por 1, 2, más 2 por 1, 2, 4, 3 menos 4 menos 1, 4 más 0, 4. Y aquí tenemos menos 4 más 1, menos 3, menos 6, menos 2, menos 8, menos 8 más 0, menos 8. Lo que hicimos fue escribir estas columnas del producto, las obtuvimos como combinación lineal de las columnas de A. ¿No? Esto que escribí acá es la combinación lineal de estas columnas usando como coeficientes estos numeritos. Y esto que escribí acá es combinación lineal de las columnas de A usando como coeficientes estos numeritos. Fíjense lo importante que es la combinación lineal, ¿no? Que está ya desde el producto de matrices, de la primera cosita que vimos. Lo que pasa es que no les podía hablar de combinación lineal en ese momento porque se iban a agarrar un pedo cósmico. Pero fíjense, ahí también estaba la combinación lineal. Y más aún, cuando yo digo, por ejemplo, que cuando tengo el sistema lineal 1, 1, 1, menos 1, 4, 2, 3, 0, 4, por x y z igual al 2, 0, 4. ¿Sí? Este sistema lo resolvimos hoy más temprano. Fue uno de los que resolvimos paramétricos eligiendo el parámetro m igual a 4. Cuando yo me pregunto si este sistema tiene solución, lo que estoy preguntando es, ¿el sistema tiene solución? Sí y solo si 204 se puede escribir como combinación lineal de las columnas de A. Si esta de matriz se llama A, obviamente. ¿Sí? Entonces, fíjense que en producto de matrices estamos haciendo combinaciones lineales. En sistemas de ecuaciones estábamos haciendo combinaciones lineales. Todo sin darnos cuenta, pero lo estábamos haciendo. ¿Sí? Entonces este concepto, combinación lineal, es recontra importante, y es más, en lo que se viene de la materia, es más importante todavía. Es difícil. Por ahí en estos ejemplitos parece fácil, pero es una cosa que, así como les dije, resolver el sistema de ecuaciones lineales es algo que lo hacemos en toda la materia, y es relativamente fácil. Combinación lineal, por ahí no es tan difícil de hacer, pero entenderlo en profundidad es bastante tema. Y bueno, y atraviesa toda la materia. Va, no sé si toda la materia, pero atraviesa mucha parte de la materia. Bien. Vamos a definir ahora una cosa que se llama el producto interno. Dados U y B, vectores Rn, definimos el producto interno y lo escribimos U por B entre esta especie de corchetitos.
igual a la suma desde igual a 1 hasta n de u sub i por b sub i. De los vectores, generalmente las componentes del vector las notamos como u sub i, a las componentes de u como b sub i, las componentes de b. Entonces esto es igual a u1 por b1 más u2 por b2 más un por bn. Por ejemplo, si u es el 3, 4 y b es el menos 1, 7, el producto interno, que también lo llamamos a veces producto escalar, va a ser 3 por menos 1 más 4 por 7. Y bueno, 7 por 4 es 28, menos 3, 25. ¿Sí? Este producto interno o producto escalar, algunos de forma le llaman producto punto. También se lo escribo con estas otras notaciones, pero a mí no me gustan para nada. Siempre voy a usar esta. ¿Sí? Hay otra parte en la materia en que hay una notación parecida a esta y vamos a tener que tener cuidado, pero bueno, creo que es la mejor notación para este tema. Bien, este producto interno tiene estas propiedades algebraicas. La primera es como una especie de conmutativa, que bueno, que no voy a hablar nada de esa porque no tiene ninguna gracia. Voy a hablar un poco de la segunda y de la tercera. Bueno, segunda, tercera, cuarta, quinta. Vamos a hablar un poco rápido de las siguientes. La segunda de las propiedades decía que U por B más W, este producto era igual a ser U por B, y a lo que da a ser sumarle U por W. Fíjense, voy a usar este U, este B, y voy a usar un W, por ejemplo, 0 menos 2. Si yo hago esto, me va a quedar U, lo voy a escribir como 3, 4. B más W me va a quedar menos 1, 5. Y cuando hago el producto interno me va a quedar 3 por menos 1, menos 3, más 5 por 4 es 20, 17. Mientras que cuando haga esta otra cuenta, si hago U por B, bueno, U por B, voy a traer 3, 4, menos 1, 7, y U por W, más U por W, U de vuelta es el 3, 4, y W es el 0 menos 2. Cuando hago el producto, me queda menos 3, más 28, nos queda 25, que ya lo habíamos hecho. 3 por 0, más 4 por menos 2 es menos 8. Y bueno, da 17. Efectivamente. Hacer esto o hacer esto es lo mismo. Como les decía hoy, estas son como las reglas para el producto. Así como veamos las reglas para la suma de vectores y producto para escalar, las reglas para el producto interno. Sí, Perdón, le quería avisar que a hora y media teníamos clase de análisis. bien. Bueno. Nada, me quedo acá. Quedamos en esto. Estas son las reglas para las operaciones. Mañana continuamos con esto y los dejo irse a la clase de análisis. Así Rosy, creo que debe ser que con quien cursan, no me tira la bronca. Los veo mañana.